Casa Editorial Lo que Importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Cast, en modo campaña. Conversamos con el filósofo y académico Arturo Fonten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Animales Políticos. Cristóbal, la cantidad de cosas que han pasado siempre que ocurre, ¿no? Es como un mundo lo que ocurrió desde el último programa del lunes pasado. Así es, Daniel. Conversamos la semana pasada sobre los titulares de la reforma, la mega reforma, como se le ha dicho, plan de reconstrucción nacional o de reactivación económica, como la rebautizamos acá. Y entre medio han pasado algunas cosas porque los efectos políticos, obviamente, de la reforma se han empezado a sentir, especialmente en el Congreso. El gobierno busca aliados. Le faltan poquitos votos. Pero busca aliados para que la aprobación de su proyecto, que ha sido muy emblemático, que de hecho han dicho que es parte fundamental de la agenda de este gobierno, se apruebe, ojalá no 1-0, sino con algún poquito más de transversalidad. Claro, el miércoles se presentó ya la reforma propiamente tal, ya el texto con su informe financiero, con todo. Vinieron varios días bien frenéticos de dos cosas fundamentales. Uno, la batalla de conseguir los votos en el Congreso, que aparentemente en un principio, al menos para comenzar, están, ya vamos a hablar de eso. Y lo segundo, la batalla de la opinión pública, ¿no? De cuál es el encuadre que presenta ante la opinión pública, cómo la oposición intenta reencuadrar eso, y esa es la otra discusión que está moviéndose en paralelo. Hablemos primero de los votos en el Congreso, porque el primer desafío es aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Sí. Ahí parte todo. Y al menos en teoría esos votos ya están, después de un acuerdo obtenido del oficialismo con el Partido de la Gente. Que tiene, para hacer la aritmética al tiro, el oficialismo tiene 76 si sumamos todo. Si sumamos a los libertarios, claro, que no son oficialistas, no son parte del gobierno. No son parte del gobierno, pero como bien dijimos aquí en su momento, es raro que los libertarios, al menos desde el punto de vista doctrinario, se opongan a una rebaja de impuestos que ellos consideran un robo institucionalizado. De hecho, fue llamativo lo que pasó porque Johannes Kaiser, el líder de los libertarios, intentó hacer la jugada. Dijo, no estoy tan seguro, vamos a intentar negociar. Y hubo una rebelión interna, porque básicamente su propia gente le dijo, ya, claro, podemos ir en el margen a buscar algo, pero es evidente que si la discusión es un proyecto para bajar impuestos apoyado por Chile Vamos, Republicanos y el PDG, versus quienes se oponen a bajar impuestos, Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista. ¿Dónde vamos a estar nosotros? No hay ninguna duda de que los libertarios están obligados a votar a favor, más allá de que luego puedan buscar alguna negociación. Pero Kaiser quería vender un poco más caro, digamos, y se dio cuenta que no tenía piso para poder negociar. Y no hay nadie en el Congreso que se sienta cómodo con esta analogía del buzón, ¿cierto? No hay nadie que le gusta que lo den por sentado. Y la gente, ¿cierto? Como en la canción de Chayanne, todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita cariño. ¿Lo vas a cantar? No sé cuál es. ¿Cuál es? Falta ¿Cuál es? ¿Cómo es la que otra vez? El Chayanne que duró un capítulo, ¿te acuerdas? Pero todo el mundo necesita un cariño. ¿Todo el mundo necesita un beso? Un cariño. ¿Cuál es? Eso, ¿Pablo lo sabe? Así dice la canción. Googleela. ¿La has escuchado esa canción? ¿Todo el mundo necesita un beso? Todo el mundo necesita eso. Yeah. No es una balada, es un tema rápido. Ajá. Yeah. Bueno, escúchenlo. Ya, vayan. En este minuto pongan pausa, escuchen la canción. Así se llama, ¿viste? Okay, bien. Todo el mundo necesita un cariño. Y en el Congreso el Partido Nacional Libertario dice por qué los cariños los está recibiendo el Partido de la Gente y no nosotros, ¿cierto? Nos están dando por descontado porque, bueno, somos los libertarios, obvio, ¿cierto? Barremos para... Claro, se barre para ese lado. Pero bueno, dejemos eso en paréntesis. Yo creo que esa rebelión efectivamente fue un corcoveo más que una rebelión. Que tal vez sí funcione en otro tipo de proyectos, ¿no? Porque es cierto, los libertarios no son parte del oficialismo. Yo creo que eso hay que tenerlo en mente. Ellos en algún momento van a tratar de levantar sus banderas para armar un proyecto alternativo. Es decir, no nos gusta lo que está pasando y tratar de adelantar por derecha al gobierno. Pero este no es el proyecto en que lo van a lograr. Exactamente. Eso está claro. Y en el caso del PDG cuenta con 13 diputados, en la Cámara al menos, liderados por la diputada Pamela Giles. Digo liderados en un sentido espiritual o simbólico, ¿cierto? El líder político sigue siendo Parisi, que está fuera del Congreso. Y se alinearon esta vez para decirle al Ejecutivo, vamos con ustedes en la medida que incorporen algunas cuestiones que para nosotros son importantes. Son importantes especialmente porque nuestros electores miran esta reforma y ven, no sé, grandes rebajas a los empresarios, ven condonaciones tributarias, ven cuestiones que además de sonar elitistas, suenan un poco engorrosas, que el crédito para allá, que lo que va a pasar más adelante, que la invariabilidad, en castellano.
cómo la gente se beneficia de esto, y el gobierno logra abrochar un acuerdo en el cual medicamentos y pañales parece que son las palabras claves, ¿o no? Claro, que tiene que ver con promesas que había hecho en la campaña Franco Parisi. Parisi en la campaña habló de devolver el IVA por estos productos. Se firma un acuerdo con el gobierno que en verdad yo todavía sigo sin ver un solo número de ese acuerdo. No tenemos idea de lo que significa. Se dice algo así como que se va a intentar devolver los gastos en esos ámbitos. Ahora, ¿cómo se mide eso? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Cuál es el universo de los beneficiados? ¿Cuánta plata hay? No hay nada de eso. Hay como la intención. Y de que sea en paralelo, es importante eso. Claro, y que es en paralelo, o sea, no lo están incluyendo como parte de esta reforma, todo lo cual yo creo que todavía puede generar elementos de tensión importantes. O sea, el PDG de alguna manera logra un éxito porque se muestra como el partido que logró algo para la gente, que logró algo concreto para sus electores, Sí. pero hay que ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué es lo que finalmente logra? ¿Qué pasa con el trámite? Y no vaya a ser que al final la gente se quede con la sensación de que aquí hubo letra chica, que hubo una gran promesa, no van a pagar IVA por remedios y por pañales, y al final no se cumpla. Entonces creo que hay un primer titular que logró el partido de la gente, pero ojo, hay que ver qué capacidad tienen ellos para instalar que realmente sus electores sientan que esto se va a entregar de una manera que lo sientan como un beneficio real y no como un engaño. Sí, y por eso yo siento que si es que todo esto se cumple, al menos en lo básico, yo sé que efectivamente el diablo está en los detalles y habría que ver qué significa esto de la rebaja en medicamentos y en pañales. Al menos en lo grueso, yo creo que este acuerdo es win-win. O sea, le sirve al gobierno porque se consigue no solo los votos que le faltan para conseguir la mayoría, sino que además con cierta holgura. Esto llegaría como a 90 Claro, votos, con esto ¿cierto? que lo aprueba fácil. O sea, no están dependiendo de que no llegó a votar el diputado no sé cuánto. Exacto. Tienen porque en la Cámara ese es el problema, que hoy día ocurre que cuando hay acuerdos que son muy al límite, generalmente se caen. Uno Porque va hay al baño y dos. se te cae. Claro. Y como decía nuestro invitado Rodrigo Wagner la otra vez, muchas veces los inversionistas que están mirando esto desde fuera, ok, es importante la invariabilidad tributaria, es importante la certeza jurídica, pero también quiere saber cuánta agua hay en la piscina para aprobar estas ideas, ¿cierto? Y es distinto ganar 1-0 en el minuto 94 con un gol de rodilla, ¿cierto? Que ganar con cierta holgura, que es lo que yo creo que quiere hacer el gobierno. Eso por el lado de los votos. Claro. Y déjame solamente agregar que el gobierno aquí se beneficia de que el Parlamento es un Parlamento que en una materia como esta es favorable. O sea, es un Parlamento que, si uno lo ve de manera amplia, está a favor de bajar impuestos. Sí. Porque el partido de la gente es un partido populista, pero un partido de una marca populista más bien liberal en lo económico, más bien pro empresa, pro emprendimiento, pro libertades económicas, y por lo tanto hay un margen, hay una cancha en que en este tema el gobierno tiene relativa comodidad para poder sacar adelante, al menos en lo grueso del proyecto. Luego hay que ver la votación en particular de cada una de las materias, cuáles van a tener más consenso, cuáles no, si se van a pedir más compensaciones. Luego hay que ir al Senado, donde también hay que buscar algunos votos y donde el partido de la gente no es relevante. Entonces, es un primer punto. No significa que esto el gobierno tenga listo el camino. Ahora, yo creo que también es win-win desde el punto de vista narrativo. Ujú. ¿Por qué? Porque la reforma que presenta el ministro Quirós, que no es particularmente empático a la hora de transmitir las ideas matrices del proyecto, Por decirlo de menos. forma muy elegante, y además por la complicación que muchas veces trae presentar una reforma de este calibre, y porque el relato alternativo, ¿cierto? La competencia desde el punto de vista narrativo esta es una reforma que le hace la vida más fácil a los más ricos. Punto. ¿Cierto? Esa es la reforma, esa es la línea que el Frente Amplio, el Partido Comunista, que la oposición en general ha tratado de imponer en la opinión pública. Y frente a esa alternativa, tú mismo lo mencionabas la semana pasada, el presidente Kast tuvo que hacer alusión explícita a ese elefante en la habitación. Es decir, hay algunos que dicen que esto favorece a los más ricos, visibilizando que esas eran las dos narrativas en competencia. Yo creo que lo de el apoyo del Partido de la Gente como que plebeyiza de alguna manera una reforma que en un principio parecía solamente destinada a la élite, ¿cierto? Y de manera, como lo conversamos aquí, coherente con la ideología de este gobierno. Es decir, para que se desaten las fuerzas creativas del mercado, hay que tratar de hacerle un poco la vida más fácil a quienes pueden mover esa máquina, que son los empresarios, y por lo tanto, como tenía ese carácter más bien que apuntaba hacia los ricos, lo que hace el Partido de la Gente es decir, no solo con los ricos, gracias a nuestra intervención, ahora le va a ayudar a usted, a la clase media, que va a pagar menos en pañales y remedios. Después veremos si eso es cierto, pero al menos narrativamente contribuye, creo yo, a, por así decirlo,
plebeyizar la reforma de Quirós. Y ahí uno le llama la atención que en el fondo parece que Parisi le está haciendo la pega al gobierno. Porque uno dice, esto es algo que el gobierno debió haber pensado desde el principio, ¿no? Vamos a presentar esta reforma, que es una reforma difícil de vender, porque más bien, claro, son grandes rebajas de impuestos a grandes empresas y personas de mayores ingresos. Bueno, ¿cuáles son los puntos más vendibles, digamos, que nosotros vamos a entregar a la opinión pública? Y el gobierno no lo había pensado o no lo tenía, o bien se abren rápidamente la posibilidad de poder hacerlo. Yo coincido contigo en que esto le ayuda al gobierno, ¿no? Ahora, Parisi le hace la pega al gobierno, pero alguien por ahí podría decir que el gobierno también se la hace a Parisi. porque lo levanta su perfil. Y claro, él va a aparecer, ¿cierto?, en la foto mañana aprobando algo, ganando algo que en teoría tiene beneficios para la clase media, este ente mitológico, esta entelequia, ¿cierto?, de la política chilena, donde caben prácticamente todos. Entonces también nadie sabe para quién trabaja. Hay algunos que dicen, no será, más de algún amigo mío de chilevanos me ha dicho, no será que le estaremos haciendo la campaña Parisi 2030. Y hay un riesgo también, porque evidentemente todas las decisiones políticas que tome Parisi de aquí en adelante se van a ver con mucha atención. Y claro, si Parisi finalmente llegan hasta el final y el Partido de la Gente da su aprobación al proyecto completo, también se casa un poco con el éxito o el fracaso de ese proyecto. O sea, que también le vaya a la economía chilena en los próximos 2 o 3 años, no solamente pasa a ser un problema por el cual vamos a evaluar a Kast, sino también de alguna manera vamos a evaluar a Parisi. O sea, si el Partido de la Gente apoya todo, no vamos a poder decir simplemente, bueno, no sé, pasó esto con los pañales o con los remedios. Bueno, ¿qué pasó con la reforma en su totalidad? También él de alguna manera se ata a ese éxito o fracaso. Entonces es una apuesta, por cierto, Sí, que a corto plazo parece razonable desde el punto de vista político, pero vamos a ver cómo envejece. Sí, estaba pensando mientras hablaba de esta idea de un Parisi 2030, que está súper instalada. ¿Sería corriendo con colores propios o sería como el candidato del oficialismo? ¿Cierto? Él, como lo hemos dicho varias veces, no es parte del gobierno, el Partido de la Gente conserva autonomía de vuelo, pero en la medida que termine mimetizándose mucho con la agenda del gobierno, al final la percepción que va a dar es que él es el representante de ese mundo contra, no sé, Boric o quien sea el 2030. Pero por ahora, hasta al menos en el Partido de la Gente han logrado un mérito que no podemos decir que lo haya conseguido antes, que era ordenar la casa. Ordenar la casa, sí. Ahora, esto pasa el jueves, ¿no? El jueves más o menos el gobierno entre miércoles y jueves logra amarrar, uno dice ya, lograron amarrar que el proyecto esté allá afuera, que pese a todas las críticas más o menos tienen los votos para empezar a avanzar. Y el viernes el gobierno se pone a sí mismo un palito, digamos, genera otro problema que se mezcla con esto, que es el oficio que envía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, instruyendo como parte de la elaboración del presupuesto 2027, o sea, como el primer paso de la elaboración del presupuesto del próximo año, instruye... Espérate, que pensé Sí. que te ibas a referir porque antes de eso hubo también un temor de que se cayera el acuerdo Por lo de del las PDG. pymes. Por lo de las pymes. Hablemos de eso primero. Ya, Ok, muy cortito. sí. Que estaba el tema de los pañales, estaba el tema de los medicamentos y también había surgido la queja en las pymes, porque las pymes tienen un régimen especial, régimen pro pyme, que pagan 12,5% de impuestos. Correcto. Y eso luego pasa al 15% y luego vence, se acaba y deberían volver a pagar los mismos impuestos que las empresas grandes. Y había la queja bastante obvia de las pymes de decir, a ver, pero como le están bajando los impuestos a las empresas grandes, y a nosotros nos van a subir en un par de años. No puede ser. Nos tienen que también asegurar que este régimen transitorio quede permanente. Y ahí había una discrepancia porque el Partido de la Gente dice que esa medida era parte del acuerdo con el gobierno. Y en el gobierno hay distintas versiones. Y fue el ministro Alvarado en este caso, si no me equivoco, el ministro de Interior, el que dijo, si te he visto no me acuerdo, y tuvo nuevamente que salir policía bueno, ¿cierto? El ministro García, el ministro secretario general de la presidencia, a calmar las aguas y decir, no, está todo tal como lo conversamos ayer. Claro, que también parecía bastante lógico porque Sí. ahí no solamente te agarrabas un problema con el Partido de la Gente, sino también con las pymes que... Hemos visto en las encuestas, hay prácticamente unanimidad de las personas que dicen a las pymes hay que bajarle los impuestos, Claro, a las grandes no. Las pymes me caen bien, los grandes empresarios no. Bueno, que hubo un poco un resabio el estallido social, ¿cierto? Sí, el estallido social envejeció mal, pero el etos plebeyo, rabioso contra las élites sigue ahí, ¿cierto? No desaparece, se Claro, y lo hemos transforma, visto, cambia. y cambia mucho cuando tú le dices a la gente está de acuerdo con bajarle el impuesto a las grandes empresas. No es claro, resonante. Exacto, Claro. pero pyme suena como clase media, entonces sí. Claro. Y en el caso, en todo caso, en el caso del segundo episodio que comentas tú, esto es la planificación de la ley de presupuesto que se presentaría en octubre, ¿no? Claro, que se presenta en octubre para el presupuesto del 2027. O sea, el primer presupuesto que arma este nuevo gobierno.
Y lo que dice el oficio del Ministerio de Hacienda, yo creo que es importante como detenerse un minuto para explicar qué es lo que pasó, porque ha habido harta confusión. Manda este oficio el Ministerio de Hacienda a todos los ministerios, diciendo, miren, acá hay una serie de programas que recomendamos descontinuar, hay otra serie de programas que recomendamos rebajar hasta un 15% y hay otros que no tienen observaciones. Todo esto con una meta final que son un ahorro de 5,2 billones de pesos, o sea, 6.000 millones de dólares. Los que Quirós dijo en campaña que iba a ser capaz de, cual mago de las finanzas, lograr cuadrar esa caja. Sin tocar el gasto social. Sin tocar el gasto social. Claro. Y la lista de los 6.000 millones de dólares genera, cuando se filtra, obviamente, bastante conmoción, porque no es que toque el gasto social, es que lo desbarata, digamos, Lo desguaza. Lo manosea. Obvio. Porque hay partidas que todos entenderíamos que es de sentido común que hay que mantener y que, sin embargo, aparece descontinuar. Y creo que hay algo importante que este no es un oficio que diga, miren, no sé, el programa de alimentación escolar u otros, el de control de niños sanos u otros que parece que son muy consensuales. No es que diga, miren, hay que reformarlo, hay que hacerle ciertas modificaciones, hay que hacerlo más eficiente. Dice descontinuar. Y dice descontinuar en una lista de plata, digamos, que termina en los 6.000 millones de dólares. Entonces, es que esto es importante porque todo lo que mencionamos anteriormente, se me había quedado en el tintero, tanto el programa, la reforma tributaria, que como tú has dicho varias veces, es el corazón del plan de reconstrucción o reactivación económica, lo que dice es vamos a recaudar menos, ¿cierto? Y lo reconoce ahora el informe financiero, ahora que ya ese informe existe con el proyecto de ley, efectivamente dice se va a recaudar menos. Es la esperanza, claro, ¿cierto? Que in the long run, es la esperanza de que en el largo plazo, vía crecimiento, vayamos compensando esto, ¿cierto? Todos los economistas lo han dicho hasta el cansancio. El crecimiento, aunque sea muy bueno, en principio recaudaría hasta un tercio de lo que se deja de recaudar, pero bueno, todo depende de dónde tires el claro, largo plazo, claro, y a cuánto termines creciendo. Pero pareciera que por ese lado no hay más recaudación. Y es interesante que todos los otros dulces que se ofrecen, en este caso al Partido de la Gente o a otro, también significan menos recaudación para el Estado. Claro. O sea, si yo digo le voy a devolver el IVA a la gente de los medicamentos, eso es plata. Es menos recaudación para el Estado. Claro, y le voy a mantener la rebaja a las pymes también. Exacto, lo que no significa que cada una de estas cuestiones en su mérito no sea popular, o no sea meritoria, o no sea justa. O sea, simplemente yo estoy mirando que por todos lados yo veo que se deja de recaudar y no está muy claro entonces cómo finalmente eso se compensa. La percepción que me da a mí es que, como lo hablamos con Rodrigo Wagner, hacia el final de este gobierno, aunque los números de crecimiento sean auspiciosos, sean positivos, la deuda pública, ese hoyo no se tapa. Claro, y la deuda pública con la trayectoria que llevamos, también creo que en eso ya hay consenso después de toda la discusión, viene creciendo a ritmo sostenido, digamos, viene creciendo. Y seguirá y con creciendo. esto se agudiza, ¿no? Porque tenemos menos plata. Salvo que tú efectivamente seas capaz de cortar esos 6.000 millones de dólares importante en gasto del Estado. Claro. Y ahí es donde aparece esto. Entonces, las dos cosas no son temas que no tengan que ver. Tienen que ver, porque por un lado tú estás diciendo vamos a dejar de recibir plata y lo vamos a hacer de una manera no dolorosa. Porque nosotros vamos a tener la capacidad, cual maestro cirujano, de sacar el bisturí y sacar solamente la grasa del Estado, los operadores, los parásitos, y no tocar nada de músculo, no tocar nada de los beneficios sociales que reciben las personas, y por lo tanto, en una operación no dolorosa, vamos a ser capaces de cuadrar este círculo, de decir, sí, vamos a recibir menos por los impuestos, lo que es algo bueno porque vamos a reactivar el país, pero y al mismo tiempo vamos a cuadrar la caja porque vamos a tener la habilidad de cirujano de poder sacar la grasa que hay en el sistema público y no tocar los beneficios. Exacto. Y aparece un oficio que lo que aparece ahí no es un cirujano haciendo una operación muy detallada, sino matarife, digamos, cortando de todo, y cortando cosas tan políticamente impresentables como la alimentación en los colegios, ¿no? O programas de prevención de enfermedades. O sea, cosas que realmente nadie en la discusión pública está en condiciones de decir, saben que está ok. Este programa hay que eliminarlo. Que no es lo mismo que decir vamos a evaluar si es que esto ha andado bien o ha andado mal, que es una cosa que se debería hacer, yo creo, en el Estado, en todos los programas. Todo siempre. Y de hecho, el programa de alimentación escolar tiene una última evaluación de DIPRES donde recomienda una serie de mejoras. Dice, mire, la licitación hay que hacerla de esta manera, correcto, hay que mejorar una serie de cosas, por supuesto, y eso es muy razonable. Y cuando tú haces esas cosas, eventualmente puedes, esa es la idea, ¿no? Rebajar algunos costos que son innecesarios. Déjame adivinar, entonces policía malo Quirós es el que ahora le quiere quitar la comida a los niños de la boca, prácticamente. Esa es la manera como... Estoy siendo muy dramático, pero me imagino que ese es el marco en el cual se presentó esto, claro, cuando estalló. Ahora, es interesante porque creo que no ha habido una explicación
razonable y suficiente del gobierno al respecto. Por la previsión del gobierno se iba a decir más, pero ¿cómo se les ocurre que le vamos a quitar la alimentación a los niños? ¿No es Pero si cierto? lo dice ahí. Claro, pero es que hay un oficio de tu ministro que no dice vamos a reevaluar el programa para mejorarlo. Dice aquí nos vamos a ahorrar $1 billón y lo meto acá en la lista y nos da los 6.000 ¿Pero qué millones. respondieron? Como no estoy de acuerdo con lo que pienso. Es que no ha habido ¿Cómo? una respuesta razonable. Ha habido frases, ¿no? Ha habido frases como se le ocurre que vamos a tocar la alimentación o lo que dijo el presidente Kast el sábado en el Consejo de Renovación Nacional, que básicamente se lanza contra el gobierno anterior. Y dice, nos dejaron... Cambia el tema un poco, ¿no? Nos dejaron un desastre en salud, un desastre en educación, un desastre en seguridad. ¿Qué hablan de la Junaep si ellos se robaban la plata de la Junaep? ¿No es cierto? Como, Que es muy Kast. claro, que es como en vez de responder defenderte con un ataque. responder realmente lo que está pasando aquí y cuál es la lógica de este recorte, decir es que los otros son pésimos, los otros son peores. La los lógica otros de la hicieron todo campaña. Sí. Bueno, es la forma que a él le acomoda desde el punto de vista retórico, ¿cierto? Ahora, en este caso, es difícil a ver hasta qué punto tú puedes seguir evadiendo una cuestión que va a tener impacto, porque vamos a ver finalmente la ley de presupuesto si están incorporados estos recortes o no. Claro, que uno entendería que los recortes que han generado más escándalo obviamente no van a estar. A mí no se me pasa por la cabeza que efectivamente vayan a decir, ¿saben que no se entrega más comida en los colegios de Chile? Que creo Que de hecho, hasta Evelyn me parece Matei, si no me impensable. equivoco. Claro, Evelyn Matei que ha aparecido en Está momentos puntuales. súper atenta a cada caída del gobierno. Y aquí para esta cobrársela. era, pero para darle, ¿no? Viste que no era lo mismo gobierno de rápidamente. emergencia que gobierno. Pero ojo, apareció Evelyn Matei, que evidentemente tiene su posición. Pero también, por ejemplo, Arturo Squella, que es el parlamentario más poderoso del Partido Republicano, el tipo que Sí, sí. El dijo, factotum en el claro, Senado. apareció diciendo, claro, su crítica es no era el momento para hacerlo, no era la forma para hacerlo, o sea, una crítica más bien pero creo que es la crítica más fuerte que ha hecho hasta ahora Squella al gobierno. Y acusó al segundo piso de no ordenar la discusión. Claro. Entonces, eso me parece interesante, porque hay un punto en el cual hay una crítica que ya... o sea, no hay nadie más oficialista que Squella, digo. Claro, De pero la gente influyente, la crítica como es que, de que ella es como... No es al contenido, es cómo nos cacharon. pero es que es el tipo de crítica ¿O que no? siempre... ¿Qué hace el oficialismo, en cualquier gobierno, cuando quiere decir a quién la embarraron? Dice, no se comunicó adecuadamente. Claro. O hay un problema comunicacional o hay un problema en la forma, porque obviamente no vas a decir hay un problema de que, no sé, están haciendo algo que no se debe hacer. Entonces, me parece que es una crítica fuerte, viniendo de quien viene, poder tener una crítica a la comunicación y al momento de lo que ocurrió. Bueno, eso por parte de lo que podríamos llamar asociado a la agenda que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa. El presidente en este Consejo General vuelve a tomar, ahora vamos a la cuestión más performática, ¿cierto? Un estilo que hemos llamado adversarial o confrontacional, tratando de relevar las diferencias que tenía con el gobierno anterior, manteniendo a Boric vivo, ¿cierto? Que es algo que dijimos hace un buen tiempo que parece que tenía ganas de hacer, que el discurso de la unidad nacional era una cuestión que iba a durar bien poco y se repliega nuevamente a un tono bastante conocido, que es el tono de es culpa del gobierno anterior, la izquierda radical, ¿cierto? Boric. Le conviene mantener a Boric vivo. Sí, ahora yo creo que ese discurso tiene sus límites, me parece a mí. Primero porque ya no estás en campaña, eres presidente, y de alguna manera, si bien eso te permite salir salir jugando de la contingencia, ¿no? Porque el titular es Kast se lanza contra Boric, no es el problema interno que tiene el gobierno por el oficio de Hacienda, ¿no? Funciona en el sentido de que desplazas la atención del problema. Y la gente que votó por ti se recuerda la razón por la cual te eligió, Sí. que te estaban al otro. Correcto. Pero también como presidente te mete al barro. Sí. O sea, te evita tomar la posición que todos los presidentes quieren tomar, que es por encima de la contingencia, ¿no? Que tener las ventajas de verse como un estadista, de verse como un presidente de la República, y te mete de nuevo como un político más. Y ahí yo creo que ese truco, claro, todos los presidentes lo usan en algunas ocasiones, por supuesto, pero usar ese truco una y otra vez, estoy pensando, por ejemplo, en la decisión de no apoyar a Bachelet, también juega un poquito ahí, ¿no? También rebaja un poquito la estatura de alguien que no aparece tanto como jefe de Estado, como presidente de la República, sino que aparece más bien haciendo un jueguito político de ellos contra nosotros. Sí, a propósito de la posición que ha tomado el gobierno respecto de Michelle Bachelet, hubo un momento en el cual, especialmente la noche del triunfo holgado
de José Antonio Kast, en el cual parecía que él pasaba de la fase contendor a esta fase que tú mencionaste como más estadista, presidente de todos los chilenos, ¿cierto? Que es una cuestión que todos los presidentes de Chile han tratado, ¿cierto?, de abrazar. Y eso significa ponerse un poco por encima de las peleas chicas y todo eso. Pero pareciera que con el tiempo ha vuelto a replegarse, se ha replegado esta idea más de jefe de una tribu, ¿cierto? Quizás entendiendo que mantener vivo el fuego de esa confrontación, de esa polarización, que en Chile es más afectiva que ideológica a estas alturas, él puede mantenerse navegando con un porcentaje de apoyo consistente, estable a través de estos 4 años. No sé, yo tiendo a creer que estas son cuestiones que estratégicamente las decide alguien. Entiendo que esta cuestión no pasa porque no sí. lotes, Claro, y cuando uno decide, cuando los tipos que le hacen el discurso deciden cuál es el tono que se va a ocupar respecto al gobierno anterior, me imagino que esto es deliberado. ¿Y tú crees que esto no ha pasado? O sea, esa impresión que tú tuviste al principio, ¿crees que no se ha cumplido? Yo creo que él no ha mutado a la fase de presidente de todos los chilenos. Creo que él todavía está capturado por un estilo, un lenguaje, una retórica, donde él es el líder de una tribu. Y vuelvo a insistir en un punto que poca gente ha hecho hincapié, que es que en el discurso que él da para enviar la mega reforma al Congreso, él dice, en esto no debiese haber discrepancia entre el centro y la derecha. Como diciendo, y la izquierda no me importa, claro, ¿cierto? por descontado que no juega este juego, ¿cierto? Entonces, bueno, da lo mismo, puede que le rente, puede que no. Lo cierto es que nadie le está poniendo el cascabel al gato desde ese punto de vista, ¿cierto? Él está jugando básicamente de forma parecida a cómo hizo su trayectoria política. Sí, a mí me da la impresión de que puede ser que la estrategia haya sido intentar irse más por ese camino, pero como ha sido tan problemático el primer mes, creo que se ha visto un poco forzado a tomar un camino distinto, me parece, ¿no? Porque cuando aparece, por ejemplo, todo este tema del alza de los combustibles, que era algo que evidentemente cuando hace su discurso de la victoria no tenía previsto que iba a partir su gobierno con una cosa como esta. Bueno, ahí la estrategia es decir, bueno, tenemos que echarle hacer la culpa esto, esta cuestión es un desastre, hay que echarle la culpa a alguien. Bueno, no nos queda otra más que bueno, decir esto es culpa de Boris. Y se metieron en toda esa discusión donde terminaron pisándose la cola por lo de la quiebra del Estado y todo un poco, me parece. Me parece que en el tema Bachelet, creo que mi impresión, tal vez estoy equivocado, mi impresión es que él genuinamente dejó un espacio para ver si se le abría la posibilidad de apoyarla. Y se dio cuenta que al final le costaba mucho en términos políticos internos, porque hubo muchos que preventivamente salieron a decir, si el gobierno apoya a Bachelet, esto acá hay un costo que pagar. Es que ahí acabas de decir la palabra clave, dijiste internos. La gracia del estadista es que es capaz de traicionar a los propios. La gracia del estadista es el que sale de la tribu, se pone por arriba y dice, bueno, yo ya dejo de ser solamente el vocero de un sector, sino que tengo que pensar en otro registro, tengo que pensar en el registro país. En este caso, apoyemos a Bachelet, ¿cierto? Yo diría que incluso era lo más esperable desde el punto de vista del registro estadista. Lo otro creo que consolida una cierta lógica que él ha venido cultivando y que no con poco éxito, digámoslo. No con poco éxito para llegar al gobierno, que no es lo mismo que eso sea exitoso para gobernar. Eso son es dos cosas distintas. Eso es lo que todavía no sabemos. Son cosas distintas. Ahora, hay otra cuestión que también en el último tiempo es una conversación media rara, porque hay como que ajustar los conceptos, los términos, que es esta famosa discusión por la batalla cultural, ¿cierto? No estaba en el índice de materias a tratar hoy día, pero me parece que es importante mencionarla, dejarla esbozada para ver si quizás la podemos desarrollar. Y quiero hacer un comentario adelante. respecto también con el tema del oficio. Pero dale. Te iba a decir simplemente que la promesa del gobierno de emergencia era que tú, sin renunciar a tus convicciones éticas, morales, ideológicas, te ibas a concentrar en 2 cuestiones, ¿cierto? Reactivación económica y orden público, lo que incluía mano dura, ¿cierto? En el sur, en el norte, en todos lados. Y que por lo tanto no ibas a tratar de correr la frontera que el progresismo desplazó como cultura en los últimos años en cuestiones como cambiar el plan, no sé, de lectura en los colegios, todas esas cuestiones como lo que usualmente uno llama de batalla cultural. Y el otro día pregunté en redes sociales si es que a la gente le daba la percepción de que había o no cumplido su promesa en esa materia. Y estoy recabando, estoy como esas listas que hacía Melnik, ¿cierto? Estoy recabando. Llevo como 30, vas a hacer un PowerPoint. Llevo como 30 casos, ¿cierto? Donde la gente cree que efectivamente está dando la batalla cultural, ¿cierto? Y menciona lo de Bachelet. Se menciona lo de Colonia Dignidad.
Se menciona lo de, bueno, nombrar un ministro en Justicia y Derechos Humanos que haya tenido vínculos con la defensa de Pinochet o una ministra evangélica en el Ministerio de la Mujer. Todas esas cosas se mencionan. Está lo de Colonia Dignidad, está lo del GAM. La gente considera que lo del GAM y la ciclovía en el eje Providencia-Alameda es parte de la batalla cultural, porque ¿quiénes son tus adversarios? Los ciclistas, ¿cierto? O sea, La gente de la cultura. la gente de la cultura y los ciclistas progres, ¿cierto? Veganos, que andan con una tote bag. ¿Cierto? El hombre performático, ¿cierto? Es como que los enemigos culturales son justo aquellos a los cuales que hay que pegarle, y la excusa es gestión. No, que aquí había que cortar. Y entonces el otro día veía que Iguales, ¿cierto?, reclamaba justamente porque se estaban cortando, si no me equivoco, programas en los cuales se les enseña a los funcionarios públicos a tener cierto respeto a la diversidad, etcétera. No me acuerdo bien cuál era el... entonces te pregunto tu percepción al respecto. ¿Crees que sencillamente es inevitable darla y que bajo la excusa de la gestión y la emergencia, bueno, los decretos medioambientales, también se está dando igual? Es que déjame agregar lo que acaba de pasar con los oficios. Cuando uno mira el oficio de Hacienda, perdón. Cuando uno mira la lista de los programas discontinuados, claro, hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas que generan costos en educación, con salud, que es lo que estaba más en la discusión pública. Pero tú miras, todos los programas que tengan en su nombre palabras como cultura indígena, Claro. género, trans, derechos humanos, todos dicen al lado descontinuar. El Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, descontinuar. Programas de acompañamiento para niños y adolescentes trans, descontinuar. ¿Eso es lo viste? Sí, sí. Voy a hacer con ChatGPT esta pega porque Sí, está buenísimo. sí. O sea, Las palabras clave, digamos, o sea, están... hay muchos programas que no solamente tienen que ver con temas, insisto, de rebajas o corte de gastos en temas como de salud o de educación, sino que tienen que ver también con esas materias. Fomento de la cultura indígena. Descontinuar. Claro. Que tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor tienen la DIPRES dijo que no eran tan eficientes. Claro, perfecto, puede ser. Si uno ve todo, pero es muy llamativo. Claro. Que también ahí, cuando uno lo ve, dice, chuta, parece que también aquí pretexto, digamos, de la rebaja de gastos del Estado, también aquí hay batalla cultural. Claro, que es legítimo, pero lo que hace es decir, finalmente la batalla cultural es inevitable. Claro, porque al final no es que necesariamente batalla cultural solamente que vas a mandar un proyecto de ley para eliminar el aborto en 3 causales. Exacto. También es que vas a ver el presupuesto y vas a decir, acá hay un programa de acompañamiento para adolescentes trans. No hay plata para eso. Claro. Hay un programa de fomento hay un programa nacional de derechos humanos, que también me parece descontinuado, luego se ha dicho que no va a ser tan así. Se descabezó y eso afecta a su continuidad. Hay toda una discusión, pero es imposible no leer eso también en clave política e ideológica, lo que está pasando con esos recortes. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Sí. Déjame agregar algo más de algo que ocurrió hoy día, que es el primer reencuentro que hay entre el presidente Kast y el expresidente Boric en una actividad pública. Y que es un lugar muy llamativo porque ocurre en la ceremonia del aniversario de Carabineros, que presidida por el presidente Kast. Se invita a los expresidentes, llegó también el expresidente Frey, de hecho, y el expresidente Boric dice, voy, asisto. Este es el lugar en que mi primera foto, digamos, el primer apretón de manos, que de hecho ocurrió. Está jugando visita ahí. Claro, pero mira qué interesante que dice, en el fondo, yo como lo leo esto, a lo mejor se levantó con ganas de hacer algo el lunes y dijo, pero para darle una... No estaba afuera, estaba de giro, una gira progresista. Anduvo en Barcelona, en esta especie de cumbre del progresismo, donde se juntaron todos. Pero su primera aparición es en el aniversario de Carabineros, y a mí me llama la atención que me da la impresión de que hay una idea dentro de las autoridades del exgobierno de no soltar el tema seguridad. Tú ves que Carolina Toá, por ejemplo, está muy activa en ese tema en particular, en el tema seguridad, haciendo una especie de monitoreo, una especie de watchdog de cómo lo va a hacer el próximo gobierno en materia de seguridad. Tiene a Carolina Toá tus figuras fuertes. El presidente Boric, que terminó tratando de armar una relación muy estrecha con Carabineros después de haber dicho que lo iba a refundar en campaña, también aparece aquí. Y creo que están viendo que hay una debilidad en este gobierno, hasta ahora, en el que supuestamente era su tema más fuerte, que era seguridad. O sea, cuando nos imaginábamos el primer mes de gobierno, probablemente todos, Cristóbal, nos imaginábamos, no que se iban a acabar los homicidios, porque sabemos que eso no depende de un gobierno ni se hace por arte de magia, pero sí que iba a haber una presencia mediática muy fuerte, tal vez efectista incluso, de medidas afrontadas en seguridad. Y eso no ha ocurrido, y es bien llamativo. Sí, de hecho la ministra de Seguridad ha hecho más noticia por cuestiones que no tienen tanto que ver con el control del orden público, sino como con polémicas personales, digamos.
Entonces ahí hay un punto ahí en el cual me parece que la oposición de izquierda está viendo que, pese a que hay una cancha donde claramente ellos juegan de visita, como tú dices, tienen una chance de dar esa discusión. Bien, pasemos a nuestra siguiente etapa. Pasemos a nuestro invitado. Estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional principalmente. Y nuestro invitado de hoy no requiere presentación. Don Arturo Fontaine, filósofo, intelectual, académico chileno, escritor. Tuvo un largo periodo en el Centro de Estudios Públicos, porque uno podría hablar de la era Fontaine, así de larga y de importante en Chile. Hoy día está, por supuesto, en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez también, así que es un gusto tenerte, Arturo, con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por esa exagerada presentación. ¿Qué tal, Arturo? Un gusto, como siempre, tenerte nuevamente. Estar acá. Arturo, partamos hablando un poquito de la contingencia. Sí. ¿Cómo has visto este primer mes de un nuevo gobierno en Chile? Lo he visto con cierto pesimismo, para ser franco. Creo que ha habido muchos errores y una cierta falta de estrategia, de estrategia de largo plazo. En el sentido de que, bueno, yo tengo una discrepancia con la forma que se han manejado, pero además creo que dentro de cómo se han manejado han cometido muchos errores. El último caso es el insólito oficio de Hacienda proponiendo las cosas más descabelladas que cabe, como eliminar el proyecto de derechos humanos del Ministerio de Justicia, el apoyo alimenticio a los niños a través de Junaep y así un montón de cosas, una cosa completamente descriteriada. Y sin embargo eso emanó de Hacienda, eso no es Ahora, es cierto que este es el comienzo de la discusión del presupuesto, como sabemos, del próximo año, no hay ninguna decisión tomada, pero uno lee detrás de eso ciertas intenciones, por algo eso fue escrito y enviado por Hacienda, o sea, como que para allá habría que caminar, para allá acercarse. Después el ministro dijo que no se iban a eliminar estos programas, lo mismo dijo el presidente Kast, lo mismo dijo el Ministerio de Justicia, pero esta forma de regular me deja un sabor amargo, digamos, ¿no? Y ha habido otras cosas de otro tipo que también me inquietan. Por ejemplo, a mí me pareció muy desafortunada la declaración del ministro Quirós al comienzo, cuando dijo: yo no estoy en este cargo para ser simpático o para ser popular, más o menos algo así, dijo, porque yo no voy a ser candidato a nada después de este cargo. A mí eso me inquietó muchísimo, porque eso vale para él, pero no vale para los parlamentarios que tienen que votar a favor de sus proyectos. Entonces, si el conductor de la política económica es insensible a los intereses electorales completamente legítimos de cualquier parlamentario, tú dices, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Digamos, ¿cuál es la idea que hay, digamos, de cómo se puede gobernar? Así que... Bueno, sí, Arturo, bueno, partimos con todo, digamos. ¿A qué atribuyes tú cosas como esta? Por ejemplo, del oficio de Quirós. ¿Es un error? ¿Revela algo más profundo acerca de Quirós, de Hacienda, del gobierno? A ver, yo creo que revela una falta de estrategia, una falta de conducción en el fondo, porque no hay duda que hay gente que está de acuerdo con ese documento. Y hay otra gente que ha reaccionado con mucha crítica a eso, incluido el presidente del Partido Republicano, por decir algo. No estamos hablando solamente de opositores. Entonces, uno se pregunta cómo un documento así se distribuye, ¿no? En base a qué criterios se fijó ese documento. Y es bien desconcertante en realidad. Yo no logro comprenderlo, pero sí observo que hay una cosa confusa. Y esto va a afectar, obviamente, la tramitación del megaproyecto. Estas críticas que estás haciendo tú, podríamos decir, se remiten a la dimensión estratégica, tú mismo lo dijiste al principio, pero no necesariamente al fondo, a la dirección, por así decirlo. Uno podría decir que Kast, como ese dicho, de que ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Kast podría decir, perdón, pero a mí me eligieron para esto. Quizás no con las mismas palabras de Quirós, no me eligieron para ser simpático, ¿cierto? Pero
a mí me dijeron que yo tenía que poner orden, ¿cierto? Aunque fuese de repente antipático, me dijeron que tenía que cuadrar las finanzas públicas y una serie de cuestiones. Y para ponerle más aderezo, también me dijeron que Chile quería volver a Dios o a Cristo, y también me dijeron que se acabó, que querían el rodeo, lo que fuese. Pero me eligieron para esto. Así que no hay engaño en esto. Me pasa muchas veces cuando mis amigos de derecha dicen, pero ¿y cómo Boric? Y yo, bueno, nosotros lo elegimos porque las alternativas que había no eran mucho mejores y le diremos esa pega. Y bueno, desde el punto de vista de la dirección como de fondo de este gobierno, ¿tú qué miras? ¿Crees que el problema es meramente de forma o ves que también hay una cuestión quizás más compleja del fondo? Yo no comparto en cierto sentido el fondo, digamos, del proyecto republicano, para nada. Pero hay que analizar la realidad tal cual es, como tú estás diciendo. O sea, fueron elegidos, tienen que gobernar. Entonces viene más bien un análisis en que tú dices, bueno, pero ¿es funcional esto? Por ejemplo, al logro que todos compartimos de que la economía crezca. ¿Es funcional o no? Y ahí es donde surgen las dudas. Ahí es donde surgen las dudas. Porque a mí me da la impresión, pero esta es mi inclinación natural a lo mejor, que el país tiene mucho más consensos de los que parece. Y al decir el país me refiero a la ciudadanía, pero también al mundo político. Por ejemplo, uno de los objetivos es el tema de seguridad. Y no hay duda que el gobierno anterior pasó una cantidad de leyes sobre esa materia. No se puede decir que era un tema que estaba ausente, digamos, del gobierno anterior. Será insuficiente, eso es otra cosa. Habrá que hacer nuevas cosas ahora. Muy bien, pero hay una base de consenso. Aquí hay un problema que todos compartimos. El tema del crecimiento económico, la permisología, por ejemplo. También el gobierno anterior aprobó un proyecto que es incompleto porque no toma el tema medioambiental, etcétera. Hay que completarlo. Pero de nuevo, no es como para decir estamos en un choque frontal, digamos, es un tema. Y después lo más controvertido tal vez del megaproyecto esta ley miscelánea, que básicamente una reforma tributaria. No sé, por ejemplo, la rebaja del impuesto de primera categoría, que se está proponiendo con 4 puntos. Claro, ¿no? de 27 a 23. De rebaja gradual. Bueno, fue un proyecto, una idea que estaba en el gobierno de Piñera, fue una idea que estaba en el gobierno de Boric. Incluso el ministro Marcel planteó una rebaja de 2 puntos, no de 4, sino de 2. Entonces, uno pensaría, mirando las cosas desde fuera, que hay margen de negociación en muchos más temas de los que aparece. Pero lo que pasa es que el gobierno no ha logrado cambiar su discurso y su actitud desde ser una candidatura a ser un gobierno, me parece. O sea, ¿tú crees que se está atizando más allá de lo real las diferencias que existen real en los temas reales, seguridad, economía, etcétera? Exactamente. Yo veo que hay un afán polarizador, digamos, ¿no? Que puede tener modelos extranjeros, ¿verdad? Milei, pero la situación de Argentina no tiene nada que ver con la chilena, ni por aquí pasó Trump. Bueno, pero el sistema político americano funciona de una manera muy distinta. Él está en mayoría en el Parlamento, casi está en minoría en el Parlamento. Y no sé, otros modelos como Urbano, qué sé yo, los cuales me producen a mí absoluto rechazo. A propósito de esos modelos conspicuos intelectuales de la plaza, estoy pensando en Carlos Peña, estoy pensando en José Joaquín Brunner, escribieron en la previa del triunfo de Kast, que no solo él, dijeron que eran varios, pero coincidieron en que él era el exponente de una derecha iliberal, esta palabra que se ha puesto bien de moda. A propósito de Orbán. Orbán decía que él era orgullosamente un demócrata iliberal, ¿cierto? La soberana que le dijo Secharía. O sea, él lo tomó. Claro, exacto. Claro, y él lo decía de CNN, y yo lo asumió. Y lo decía como crítica y él lo asumió. Exacto. Como diciendo, ¿por qué tenemos que ser todos liberales? A mí lo que me importa es la soberanía popular, ¿cierto? La igualdad política, la voluntad popular la que tiene que imperar, y que son todos estos contrapesos, todos estos corsés institucionales, son básicamente salvaguardas de la élite o de los expertos. La idea de que una relación más bien directa entre pueblo y líder, digamos, sin pasar por tantos contrapesos intermediarios. Claro, ¿no? Exacto, y que la patita liberal es un problema para que se manifieste de la forma menos constreñida posible la voluntad popular. Y yo creo que Bukele, no sé si lo ha dicho en forma explícita, pero
hay muchos de estos gobernantes últimamente se les ha dicho que son demócratas y liberales. Yo leí lo que escribió Carlos Peña, lo que escribió Brunner, no estoy seguro si se referían a eso o no exactamente, me da la impresión de que sí. ¿Tú qué entiendes por ese iliberalismo y si tú ves que Kast está en ese registro o no? Por eso me parece interesante distinguir la crítica estratégica a esta otra que parece un poquito más honda, Bueno, ¿cierto? la postura en la campaña, por lo menos, fue que estábamos en una situación especial, en una situación de emergencia, y que todos estos temas más ideológicos, controvertidos, como aborto, por ejemplo, no se tocarían, porque la prioridad sería seguridad, economía, en fin. Esa ha sido la postura oficial. Ahora, estamos por verse si eso se va a cumplir. Por ejemplo, en el último proceso, en el proceso constitucional 2, los republicanos sostuvieron que no querían eliminar el aborto en 3 causales. Sin embargo, querían modificar el artículo. Sí. Nunca entendí yo, si no querían que esto tuviera mayor efecto, ¿para qué había que modificar el artículo? La modificación era muy menor, incluso Carlos Peña sostuvo que no tenía efectos, y otros juristas opinaron lo mismo, pero el hecho es que eso se transformó en un tema central, porque claro que es sospechoso, si ellos piensan que está mal esa ley, hacer ese cambio, a pesar de que digan que el cambio no va a tener efectos. O sea, ¿para qué el cambio entonces? Entonces, esa experiencia y otras ideas que se plantearon ahí en ese momento, como por ejemplo el homeschooling, una cosa absurda. La idea de, ¿no es cierto?, de que los padres pueden armar una especie de colegio informal en su propia casa. Imagínate lo que significa eso en Chile con la deserción escolar que tenemos, el tema del narco. Es decir, una cosa descabellada. Pero ¿se puede discrepar en eso y seguir siendo un demócrata liberal? Yo como que aquí yo estoy pensando en liberal desde un punto de vista como bueno, yo encuentro político. que para ser bien estricto, cuando se le atacó y después él lo asumió a Orbán como iliberal, había hecho cosas que van más allá de esto. Claro. Había prácticamente entrado a controlar absolutamente el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el sistema electoral. Los medios de prensa. O sea, él prácticamente construyó un autoritarismo probablemente tal por los votos. A eso me refiero. ¿Tú ves el riesgo de eso? Yo lo veo improbable, entre otras cosas, porque no tiene los votos para hacer una cosa así, ni de cerca. Hay que pensar lo que sacó en la primera vuelta acá, en términos del grupo duro. Y luego tenemos este grupo volátil que le dio la mayoría, que es un grupo que se va a ir o desencantar en cualquier momento. ¿Y cómo ves eso, Arturo, precisamente? Bueno, no sé si es se te suele poner la definición un poco de derecha liberal, ¿no? No sé si te sientes identificado con ese término, ¿sí? Derecha liberal. Centro, derecha liberal, no claro, sé por ahí. Ya. ¿Cómo se ve desde ahí, desde ese lugar en el mundo, digamos, de la centro derecha liberal, lo que está haciendo Kast? Bueno, a ver, desde el punto de vista doctrinario, por así decir, todavía no tenemos una cosa muy clara. Es cierto que hay indicios de que hay una visión de mundo republicana, digamos, detrás de alguna de las iniciativas. Pero yo encuentro que todavía no tenemos indicios suficientes y desde luego no tenemos indicios para pensar de que hay un proyecto de reforma constitucional, de tomar el poder. Y liberal en ese sentido. Y liberal en ese sentido, que es el sentido en que Orbán lo hizo. Sí, claro. Da la impresión de que en el tema económico sí hay un proyecto bastante ambicioso, ¿no? De una reducción muy fuerte del Estado, de una reducción muy fuerte de los impuestos. Eso sí parece haber una idea, una ideología bien clara ahí. Sí, yo creo que hay una apuesta arriesgada a que el crecimiento económico por sí solo corregiría la pérdida de recaudación que significa rebajar esos impuestos, o casi por sí solo. Fíjate que en el informe financiero me fijé que cuando se analizan los costos fiscales de la reforma, la fuente es DIPRES. Cuando se analizan las estimaciones futuras de lo que va a provocar la reforma, las estimaciones ya no son de DIPRES, son de Hacienda directamente. Esta diferencia de fuentes a mí no me parece trivial.
Más optimista los jóvenes están haciendo. Ahora, claro, hay que esperar que el Consejo Fiscal Autónomo diga qué le parecen las... Yo creo que el Consejo algo va a decir. Ahora aún así, el proyecto reconoce, digamos, que hay un déficit que se va a ir profundizando. O sea, que el proyecto es deficitario y que el déficit incluso va aumentando con los años, por lo menos hasta el 2030. O sea, hay un reconocimiento de que va a entrar menos plata. Es súper riesgoso porque ya nos hemos equivocado varias veces en las estimaciones y además estamos en una situación económica muy difícil para Chile. Porque el tema del petróleo nos afecta brutalmente. O sea, nosotros estamos hoy día con un techo que no teníamos cuando todo esto se pensó. Y no sé si ha habido una adecuación de eso. Entonces, mi inquietud ahí es que simplemente sigamos con un déficit fiscal enorme. ¿Lo ves muy doctrinario o lo ves más pragmático lo que se está haciendo en el ámbito económico? Yo lo veo bastante pragmático, pero muchas veces riesgoso. Yo creo que hay evidencia, la vi en el informe de Marfan, por ejemplo, de que una rebaja del impuesto corporativo estimula el crecimiento. Pero es modesto, no es una cosa así que vaya a cambiar el mundo. Pero el pragmatismo que en este caso está súper alineado con una cierta visión ideológica, o sea, desplegar las fuerzas creativas del mercado, haciendo que la gente... No, bueno, eso sí. Eso es parte, sí, creo que sí. están súper alineados. Sí, pero es difícil hoy día en Chile encontrar quién sería contrario a esa frase. Desplegar la fuerza del mercado para hacer crecer la economía. ¿Quién estaría en contra? Hoy no, pero estoy pensando que un poco la reforma a la cual Kast le echa la culpa de todos los males, estoy pensando en Bachelet 2014, ¿te acuerdas? Los poderosos de siempre, esa fue la narrativa que se puso sobre la mesa para decir que había que quitarle a los más ricos para poder redistribuir a los más pobres. Ese era el foco ideológico, si tú lo quieres. Y muchas veces los resultados tiene que bancárselos en buena ley, como decir, bueno, yo busqué eso porque estoy profundamente convencido, ¿cierto? Esos son mis principios doctrinarios. Y bueno, y si los efectos son esos, menos crecimiento, pero una mejor distribución del ingreso. No estoy diciendo que esto haya ocurrido. Pero si eso ocurriera... No, de hecho la recaudación cayó. Claro, pero si yo fuese socialista de corazón, yo diría, mira, yo prefiero una sociedad más igualitaria, aunque quizás no haya tanto crecimiento. Si yo soy un libertario, en cambio, voy a tener una visión doctrinaria distinta y el efecto de la herramienta que ocupo finalmente me dirá si cumplir los objetivos de principio que yo originalmente me planteé, ¿o no? Pero tú ves políticos de izquierda o socialistas diciendo algo así. No, estoy pensando como en modelos ideales, como arquetipos más bien... Claro, pero es que ahí es donde fácilmente tú te vas a... Pero en 2014, pues yo creo... Pero es que eso fue distinto. Ahí lo que se buscaba era aumentar la recaudación, cargando a los más ricos, lo cual tampoco es una cosa tan extraña de hacer. Y falló. Falló porque la recaudación no aumentó. Ahora, ¿por qué no aumentó? Hay toda una discusión ahí, pero no aumentó. Ahora, yo creo que todas las fuerzas políticas, excepto una que otra, pero por lo menos hay un gran grupo de fuerzas políticas que quieren que haya crecimiento económico, que quieren agilizar la permisología sin echar abajo el medio ambiente, pero tampoco paralizando la economía. Imagínate, tú insistes en que hay más consenso de lo que estamos viendo. Mucho más de lo que estamos viendo. Y hay una cantidad de proyectos los cuales debería... O sea, por ejemplo, piensa tú el tendido eléctrico Quimal-Loaguirre, ¿no? Que es lo que nos permitiría traer energía solar del norte, donde hay mucho sol, es uno de los 3, 4 lugares más dotados del mundo en eso. Tenemos ahí una riqueza enorme y no está llegando, y ese proyecto lleva años de años detenido por la permisología, por esto, por lo otro, por lo que acá. Es un proyecto complicado porque hay que hacer muchas torres de alta tensión, de manera que no hay duda que hay un impacto medioambiental que evaluar y hay que compensar los daños que se causen. Pero con esta crisis del petróleo me parece que ese proyecto es prioritario. No porque haya tener efecto este año, pero porque nos permite ir independizándonos un poquito del petróleo. Que todos los analistas están diciendo que nunca más va a ser lo que fue en términos de seguridad. Hay otro concepto que está muy de moda en el mundo académico e intelectual global, que ya no es iliberalismo, sino que es postliberalismo, ¿cierto? Así como Orban se declaró iliberal, J.D. Vance se declaró postliberal a partir de una nueva literatura que está emergiendo especialmente en Estados Unidos, Patrick Dinen, Adrian Vermeulen y varios intelectuales que
de los cuales carecía Trump en su primer mandato. Ahora hay como toda una arquitectura intelectual en torno a Trump. Muchos de ellos creen que este proyecto intelectual trasciende a Trump, obviamente, y lo han bautizado como postliberal. Y que básicamente, en corto, es que el liberalismo tiene la culpa de todos los males, el liberalismo como filosofía y como modelo cultural que prioriza la independencia individual por sobre todo, el individualismo liberal tan vilipendiado, ¿cierto? Y que ya como que su extremo sería la agenda trans, cuando tú ya reclamas tu autonomía sobre la naturaleza, o sea, decidir por ti mismo todo. Ese es como el discurso. Y que le parece que toda la prédica de neutralidad o imparcialidad que a veces el liberalismo tiene respecto a las distintas visiones del mundo, bullshit, mentira. No solo no es conveniente la neutralidad, sino que es falsa. Y hay una cierta visión de mundo, de bien común, que le llaman ellos, que está basada en principios religiosos, que el cristianismo. J.D. Vance se convirtió al catolicismo hace poco, en parte un poco con toda esta ola, y hay que promoverla con los medios del Estado, ¿cierto? Y hay gente que dice, ojo, aquí hay en Chile... No, Chile es una aldea, digamos, al lado de lo que está pasando allá, pero el IES, por ejemplo, Instituto de la Sociedad, tradujo el libro de Dinen porque ha fracasado el liberalismo. No estoy diciendo que los intelectuales del IES, amigos nuestros, muchos de los cuales han estado aquí con nosotros, se declaren posliberales. Yo nunca lo he leído de esa manera. Han mirado a Kass. Siempre los veo así como con cierto interés, a veces escepticismo, como claro, exactamente, lo están tasando. Pero de repente veo el entorno como más pontificio que rodea a Kast, y veo ciertos rasgos, como que es de esa idea de que está bien de que el Estado, si es que considera que hay una concepción de la vida buena que es superior a las otras, debe promoverla. ¿Ves tú quizás hay algo que se pueda meter ya, si no desde el punto de lo iliberal, desde lo que algunos llaman postliberal? Bueno, esa visión a mí me parecería muy contraria a la libertad y al pluralismo. O sea, bueno, que hay una visión por que de pronto vamos a imponer coercitivamente. Yo lo que siento que hay detrás del trumpismo, detrás de Orbán, que fue el primero en todo esto. Hay que pensar que el muro lo inventó Orbán, digamos, ¿no? Y otras cosas. O sea, Orbán ha sido esta retórica confrontacional, el primero que la usó fue Orbán, etc. Ahora está derrotado, por desgracia, pero su modelo ha sido muy importante para otros, incluido Trump. Y Kast. Y otros, Milei y qué sé yo. Digamos. O sea, ha sido una manera de hacer política que mucha gente ha tomado. Y yo pienso que lo que hay detrás, en el fondo, es una vuelta al nacionalismo. Esa es mi impresión. Entonces, las invocaciones cristianas en Estados Unidos tienen que ver con los Founding Fathers, con una cosa nacionalista. Yo creo que la sociedad norteamericana está muy dolida por el éxito que ha tenido China. Y efectivamente hay una parte de la población americana que ha sufrido, así como hay otra que se ha beneficiado de los productos chinos, pero hay una buena parte de la parte industrial clásica de Estados Unidos que está, como sabemos, tú sabes, harto de Estados Unidos, sabes que están mal, porque ahí tienen razón para quejarse. Sí. Y Trump de alguna manera encarna la idea de que la grandeza americana vuelve. Por eso es que es tan nostálgica su Make America Great Again. Al pasado. Ese again es una vuelta al pasado. Él está como sugiriendo que a través de él se puede volver al pasado, a un pasado que no tenemos dónde situarlo exactamente, no le ponemos una fecha, que es lo típico del nacionalismo. El nacionalismo siempre tiende a eso, a invocar un pasado paradisíaco sin ponerle fecha y a reaccionar en realidad ante una herida hecha por alguien desde fuera, ¿no? Eso es lo típico del nacionalismo. Ahora, lo que sí hay que reconocer que en las sociedades liberales yo creo que hay un déficit de pertenencias. Las familias se han debilitado, las comunidades los vínculos tradicionales, sabemos eso. Y el nacionalismo de alguna manera entra en parte también por ahí, ¿te fijas? Porque te hace sentir que pertenece a una nación, te hermana con los demás. Eso es algo que hay que tener presente también, porque creo que es una cuerda que también corre. Pero el relato nacionalista tiene todas las características de lo que es Trump, por ejemplo. Pero absolutamente, digamos, o sea, de todo. Y por ejemplo, hay
El bucle melancólico. No sé si ustedes leyeron ese libro, John Juaristi. Es un libro de un vasco que estuvo en la ETA y después se salió de la ETA y escribió este libro, que está muy basado en un libro de un irlandés que se llama Ancestral Voices. Y ahí él un poco lo que hace es plantear que el nacionalismo se transmite básicamente por vía oral y tiene que ver, en el fondo, con los muertos. Tiene que ver con los que tú perdiste en el pasado, con los que el desarrollo dejó atrás. O sea, es algo esencialmente melancólico. Por eso se llama el bucle melancólico. Es algo nostálgico, pero que prende. ¿Y qué tanto crees que eso puede ocurrir en Chile, Arturo? Porque en Chile, tal vez, como un país más joven, ¿no? Es difícil encontrar como un pasado mítico al cual aferrarnos demasiado. De hecho, en todo el discurso político es bien curioso que el pasado mítico un poco son básicamente los años 90, ¿no? Sí. Es como eso, el discurso es como que volvamos a esos años de la concertación, donde los impuestos eran bajos, el que se llamó al 7%, que es curioso porque la derecha no gobernaba en esa época, la derecha era oposición y era una oposición bastante dura lo que se estaba haciendo en ese momento, pero parece que ese es el momento al que de alguna manera se buscara esa vuelta, pero no sé si eso funciona. Yo no sé si eso funciona. Es, como tú dices, un punto bien cercano. Es como apropiación cultural de la derecha, ¿no? Pero efectivamente fue un periodo bastante bueno para Chile. Yo creo que la historia lo va a ir reivindicando. Y a lo mejor en el futuro sirve para eso. Pero yo creo que estos movimientos nacionalistas en Chile tienen poco espacio. No creo que pueda tomar lo que es Estados Unidos o lo que es en otras partes. Algo más abajo, como en generaciones jóvenes, hombres, ¿no ves algo así como... Nada te preocupa en eso? Que en otras partes lo que dicen es que no hay nada más peligroso que hombres jóvenes frustrados sexual y económicamente, que son como la carne de cañón de todos los movimientos medio filofascistas. No estoy diciendo que esto sea lo que está ocurriendo en Chile, pero muchos observadores han notado que en el caso de Milei, de Trump, principalmente hombres jóvenes como con rabia, ¿cierto? Y en parte también porque hay una ansiedad económica, no es que sea la pobreza de pan, techo y abrigo, ¿cierto? Es que ven que a los viejos les fue mucho mejor y ellos hoy día se ven constreñidos, digamos, a vivir esa vida. ¿Crees que esa frustración... Bueno, Zapelli decía que los ninis básicamente eran la causa del estallido social. O sea, digo que esto puede explotar por derecha, por izquierda. Sí, ese es un muy buen punto y es efectivo que tenemos una juventud que en una parte importante de nuestra juventud está muy frustrada. Han pasado 5 o 6 años en la universidad, han sacado un título universitario y no pueden trabajar en nada que se parezca a lo que estudiaron y ganan menos que su padre, que a lo mejor era un instalador eléctrico, digamos. No sé. Eso tiene que ver con el modelo educacional que tenemos y tiene que ver con la economía se trancó. Y yo creo que ese es un trasfondo de malestar que tenemos, sobre todo los jóvenes, pero también en otras generaciones. Y por eso que la situación de Chile es bien delicada, es bien crítica, porque llevamos muchos años de estancamiento económico. Y eso produce frustración, porque hoy día, esto ya lo decía Foucault, digamos, no es que lo haya dicho Milton Friedman, pero Foucault decía que hoy día los regímenes se legitiman en base al crecimiento económico. Estaba pensando sobre todo en el régimen alemán post-Segunda Guerra, cuya legitimación, según él, era fundamentalmente lo que se llamó en esos años el milagro alemán, el crecimiento económico. Ahora, hasta ayer tú no podría decir en esa parte del diagnóstico casi está acertado, digamos, en el fondo en que la prioridad número 1 es que efectivamente hacer todo lo posible para volver a crecer, para volver a generar empleo. Uno puede estar de acuerdo o no con si las recetas que está aplicando van a servir para eso. Pero, pero uno podría decir que en ese diagnóstico está acertado. Mira, yo creo que por eso ganó, porque el diagnóstico de él es muy compartido. O sea, que hay una crisis de seguridad, que hay un tema con el narco, que hay un tema con la inmigración ilegal y que hay un tema de estancamiento económico que requiere cambiar la situación. Yo creo que esos 3 o 4 puntos que tocó en la campaña son ampliamente compartidos. El problema, el desafío, claro, es qué haces tú con eso. Porque estamos de acuerdo, vamos a combatir la inseguridad, pero ¿cómo combates la inseguridad? Vas a aumentar el número de policías y de... Bueno, muy bien, auméntalo, pero ¿quién va a financiar eso? Entonces viene el problema. Entonces, el problema que tiene Kast en ese sentido es que él gana con banderas muy compartidas, pero muy generales. Y luego aterrizar eso y producir resultados tangibles en un relativo corto plazo, teniendo minoría además en el Parlamento, es un desafío mayúsculo. Yo lo veo muy cuesta arriba.
no te quiero dejar partir antes de que nos hagamos cargo, porque también hasta cierto punto yo me siento ligado a ese ecosistema. El llamado fracaso de la derecha liberal en Chile. Hasta hace un tiempo atrás, cuando la cosa estaba entre cast y cast, ¿cierto? parecía que la flechita para arriba la tenía el cast que representaba lo que podríamos llamar una versión moderna de la derecha. A Felipe Cast nunca le gustó hablar mucho de derecha liberal. Si leen el libro de Hernán Larraín, dice que siempre prefirió hablar de derecha moderna, porque el liberal no era muy chestatiano, digamos, el apellido. Entonces, y otros buscaban otras cosas. Luciano Cruzco, que se inspiraba más en el modelo como del compassionate conservative de inglés. O sea, no a todos les gustaba el apellido liberal. Pero bueno, como yo creo que hacía a Hernán Larraín y a Ignacio Briones y a otros. Pero se pensaba que esa derecha más moderna, más secularizada, en el buen sentido de la palabra, más piñerista, emancipada de la herencia dictatorial y emancipada de ciertos códigos más bien tradicionales, más cosmopolita, sin duda. Esa, ¿cierto? Ahí está la discusión. ¿Cuándo fue? ¿Cierto? ¿Cuándo se jodió Evópolis? ¿Cierto? ¿Fue el estallido? ¿Fue antes? ¿Fue después? Pero resulta que esta cuestión terminó elástico fortaleciendo al otro cast, al que en su minuto parecía una fuerza marginal, cuando irrumpió en su primera candidatura. Entonces, ¿qué hace hoy día ese mundo al cual se refería Daniel? ¿Asume que esta es una pérdida cultural de largo aliento? ¿De que justamente por la dinámica de la profesión afectiva nadie busca el media tinta, sino que la cosa rebota ahí al otro lado? ¿Puede volver esto? Si vuelve es una cuestión de encarnar buenos liderazgos, no más con, como dices tú, ser capaz de identificar el diagnóstico de la sociedad chilena. ¿Cuál es tu lectura de hasta entonces, más allá de la cuestión legal, que parece que Evópolis se salvó del corte, la cuestión más profunda, más político-cultural que está detrás? Mira, yo no pierdo esperanza de que ese circuito liberal que tú mencionas acreciente su importancia política, en definitiva, en el Parlamento, digo. Y no veo por qué eso va a ser tan difícil. Obviamente se necesitan líderes para eso, que sean convocantes. Y lo de Kast, bueno, yo creo que es volátil el apoyo que él tuvo. Y el país ha dado mucha voltereta últimamente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos con un país, yo creo, básicamente frustrado. Y con esa ansiedad que tú dices, ¿no? Económica y otras cosas, la inseguridad, la gente está como muy choreada. Entonces yo pienso que, y con razón, con muchas razones, entonces yo pienso que lo que estamos viviendo hoy día no hay que proyectarlo como algo que se va a mantener necesariamente. Yo creo que no, yo creo que es muy frágil. Que no es lo que parece creer el gobierno, porque el diseño de gobierno me parece que parte de la base de que ellos sí tienen como una mayoría relativamente sólida que les permite hacer cosas bastante pasadas para punta, digamos, por decirlo de manera coloquial, ¿no? Parece que ellos sí se tienen bastante más fe en términos de que sí tienen una mayoría que de aquí a un par de años va a estar sólida y le va a permitir andar, ¿no? Sumando, yo creo que ellos piensan, claro, como decía Arturo, no en el Kast, no en los puros votos de Kast de primera vuelta, sino que sumando lo de Kaiser, lo de Kast, el lo de 58%. Mate. Claro, lo que hace es que ellos ven ahí, y esto también una buena pregunta a propósito de eso, es... ellos creen que reconstruyendo el arco del rechazo, tú eres capaz de granjearte una mayoría social y política similar a la que tuvo el no durante algunos años. Claro, y que eso se ha mantenido en los últimos años, digamos. O sea, yo creo que la lectura, y no sé si la compartes, Arturo, o no, es que hay efectivamente una mayoría que se expresó en el rechazo primero, se expresó luego en la victoria cuando se armó la segunda convención, el Congreso Constituyente, ¿no? También sacan como el 60%, se expresa en la elección de casa en segunda vuelta que saca el 58%, o sea... Tienen la idea de que hay más o menos un 60% de la población que claro, no lo ven tan volátil. Claro. En teoría. Por eso... Yo creo que eso es un error. Yo creo que el rechazo al proyecto convención, digamos, al primer proyecto constitucional fue enorme, pero tiene razones muy específicas. Eso no significa que el rechazo tenía que ver con la postura del Partido Republicano y de Kast, digamos. Sí. Era una de las fuerzas que estaba en contra. Y creo que el propio gobierno de alguna manera reconoce esto en la configuración del gabinete, que trató de ser un gabinete más amplio. Y lo mismo ocurrió con el discurso en la noche del triunfo. O sea, como que Kast tuviera en su cabeza esta posibilidad. Ahora,
¿qué realidad tiene hoy día ese mundo que votó por el rechazo? Yo creo que bastante poca. Me parece que lo que realmente cambió las cosas fue el voto obligatorio. Eso sí que es una cosa que ha cambiado el paisaje político y incorpora un montón de gente, digamos, despolitizada o menos politizada, pero por lo mismo volátil. Claro. Podría el día de mañana darle su voto a una expresión popular que hay en una Claro, a un populista autoritario que esté por encima de los partidos, y eso es un escenario bastante posible. ¿Y lo que está haciendo Kast hasta ahora, te parece que nos acerca un poquito a ese escenario? ¿O qué cosa distinta podría hacer? Porque tú has tenido una mirada más bien crítica de lo que ha hecho en el primer mes. ¿Qué cambios te gustaría ver? Yo lo que creo que debería ser una mirada pragmática, porque no vamos a cambiar lo que piensan, pero sí una mirada pragmática que significa cambiar el discurso de la campaña, que era de antagonismo, de polarización, y moverse hacia un discurso de más armonía, de búsqueda de consenso, donde se acoja más al contrario, donde no hay ataques permanentes a los otros. Es muy difícil pedirle el voto a alguien a quien el día anterior tú lo has tratado como a veces se oye decir, digamos, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a los socialistas, por ejemplo, o al PPD que te apoyen si el día antes o 2 días antes le has sacado la cresta? Claro, pero parece que han pues descontado que no los necesitan. Que aritméticamente es verdad, digamos. Claro, en el Congreso al menos. Pero no sabemos, o sea, claro, contando con el partido de la gente, no lo necesitan, pero eso sabemos que es muy frágil. Sí. Y por otra parte, ciertas políticas, eso lo han dicho los propios empresarios, qué sé yo, que se proponen por este gobierno, si no son aprobadas por una gran mayoría en el Parlamento, van a ser muy frágiles y no van a tener el efecto esperado. Entonces, si la rebaja del impuesto corporativo se logra por un voto, obviamente que va a ser una reforma frágil. Entonces también hay ese motivo, digamos, ¿no? Si se quiere realmente desatar el crecimiento económico, se necesita ir un poco más allá, y se necesita, en el caso de lo digo al pasar, digamos, no es mi tema, pero obviamente se necesitan compensaciones y que se va a bajar el impuesto corporativo. Claro. ¿No? O sea, no se puede confiar a que simplemente el desarrollo va a compensar. Va a proveer, como se dice. Arturo, Me parece. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy día. Encantado de haber estado aquí. Muchas gracias, Daniel. Arturo. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. En otra edición de Animales Políticos. Chao. Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Velolio fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.